Amigos oyentes, queremos compartir con ustedes una información que es algo inquietante, y es que en los 5 primeros meses de este año 2023, en nuestro país se ha registrado más de 400 casos de influenza, de acuerdo a información generada por la jornada de vacunación del MINSA, que es una vacunación gratuita, la de la influenza, al igual que la de la COVID-19. Entonces, tenemos nosotros esta mañana, en base a esa información y que hay una serie de casos también de la COVID que ha ido creciendo, hemos invitado a la doctora Melba Cruz, que es la directora general de salud del Ministerio de Salud, quien gentilmente va a compartir con nosotros información al respecto. Buen día, ¿cómo está, doctora? Muy buenos días, ¿cómo están todos? Doctora, en este caso de la influenza que está pisando fuerte, que está creciendo en nuestro país aparentemente, y las señales de lo que ha ocurrido en los primeros meses del año 2023, en cuanto a la inoculación o a la vacunación, como le llaman, ¿qué planes tiene el Ministerio de Salud para contrarrestar y salirle al paso a esta situación que se presenta con la influenza? Buen día. Buenos días. El programa ampliado de inmunizaciones, mejor conocido como PAI, está preparado con vacunas suficientes, ¿verdad? Acaba de llegar en el mes de abril un nuevo lote de vacunas contra la influenza y hasta el momento se han aplicado 438,000 vacunas contra la influenza a nivel nacional. Esto en las jornadas que hace tanto la Caja como el Ministerio de Salud. De esas, se ha aplicado 312,000 por el Ministerio de Salud y 126,000 por la Caja. Es muy importante recalcar que esta enfermedad, las vacunas, al igual que la vacuna del COVID, se han demostrado que son efectivas, que ayudan a que los cuadros no sean severos y también pues nos ayuda a que el desenlace no sea fatal. Entonces, es muy importante que la gente acuda a vacunarse, especialmente las personas vulnerables. ¿Quiénes son las personas vulnerables? Los menores de edad, los niños, ¿verdad? Los adultos mayores, ¿verdad? Las personas con enfermedades crónicas y sobre todo aquellas que tienen problemas pulmonares crónicos concomitantes. Esos son los que más fácilmente se pueden complicar y pueden llevar a la muerte. La vacunación es gratuita, se está haciendo en todas las instalaciones de salud, tanto de la Caja como del Ministerio, en los centros de salud, en las policlínicas, en nuestros hospitales, se está vacunando. Usted recuerde que esta vacuna se pone todos los años porque se trata de actualizar, ¿verdad? Que pueda protegernos de las nuevas cepas que se van apareciendo año tras año. Entonces es importante que todos los años nos vacunemos. No importa en qué mes usted se vacunó. Usted se vacunó en agosto y estamos ahorita en junio. No importa, usted vaya y vacúnese. Lo importante es que todos los años acudan a vacunarse. Apenas se enteren que llegaron los lotes, como les acabo de decir, que ya tenemos lotes desde hace rato, acudan a vacunarse sin importar en qué mes se vacunó el año pasado. Permiso, están recibiendo 71,000 y tantas vacunas, ¿correcto, doctora? Sí, en el mes de abril se recibieron, ¿cuánto fue que le dije? 71,520 es la información que manejo. 71,520, exactamente. De esas 6,000 son para niñas, ¿sí? ¿No? 6,000, permiso, Rubén, permiso. 6,000 son para menores de edad, tengo entendido, entre hasta 4 años, más o menos, doctora, ¿no? Así es, así es. Okay. Tenemos... Pero doctora, una consulta para que entienda nuestra audiencia. ¿Por qué la influenza mata? O sea, exactamente, porque la gente pensará, dije, bueno, es un resfriado o un resfriado un poquito más fuerte, pero ¿qué es lo que la hace fatal? Porque tengo entendido que han muerto 2 personas, entre ellas un menor de edad. Sí, estos 2 casos están en estudio, una menor de edad y un adulto, ¿verdad? Los 2 casos están en estudio para investigar si tenían algún cuadro concomitante, alguna enfermedad de fondo, que es por lo regular lo que siempre ocurre. Si tienes alguna enfermedad de fondo y no estás vacunado, es muy probable que si te da, te dé grave y te puede llevar a la muerte. La gente piensa que es una gripe común y corriente, leve, ¿verdad? Y no nos cuidamos. Y si alguna de las personas
vulnerables llega a contagiarse, el desenlace no va a ser igual que cualquier otra persona sana o un joven, ¿verdad? Sin ninguna enfermedad de fondo. Es muy probable que estas personas con ya antecedentes o con algún factor de riesgo que los hace vulnerables, si les llega a dar, se compliquen y se lleve a la muerte. Si tienen todavía aquellas personas que tienen problemas pulmonares, qué sé yo, las enfermedades obstructivas crónicas del pulmón o tienen antecedentes de problemas, ¿verdad? Del pulmón, estas personas son más susceptibles. También las personas que tienen otras enfermedades como cardiopatías, obesidad y los inmunosuprimidos que tienen sus defensas bajas, si llegan a tener alguna enfermedad entre esta, la influenza o el COVID, no van a responder igual que una persona que tenga todo su sistema inmune pues bien, ¿verdad? Ellos lo van a tener deprimido, entonces la respuesta va a ser, no va a ser la adecuada y por eso es que se complican y por eso es que mueren. Es muy importante protegernos. Si no nos queremos proteger porque pensamos que es una gripe leve, hagámoslo por nuestros familiares, ¿verdad? No es lo mismo que te dé a ti una gripe, una persona sana, una persona joven, a que le dé a un adulto mayor, Sí. una persona susceptible. Entonces, cuidémonos, vacunémonos todos, enfatizando, ¿verdad?, los grupos vulnerables y además de eso, algo muy importante, además de la vacunación, que fue lo que hizo que el comportamiento del COVID en nuestro país fuera uno de los mejores de la región. Y ustedes ven que pues nuestras cifras indicaban que estábamos haciendo las cosas bien, es las medidas de bioseguridad. Debemos utilizar, aunque se hayan flexibilizado las medidas, que ya no es obligatorio el uso de la mascarilla, si usted es una persona vulnerable, si usted va a acudir a un lugar donde hay mucha gente, si usted va a ir a un lugar cerrado con poca ventilación, es mejor que use mascarilla, es mejor que trate de tener un distanciamiento, no hablar muy de cerca con la persona, ¿verdad? Menos de 1 metro. Si tose, las personas que tienen problemas respiratorios, la etiqueta respiratoria es muy importante. Toser en el codo o cubrirse con un pañuelo para no esparcir, ¿verdad?, el virus y contagiar a los demás. ¿Sí, Murgas? Doctora, Rubén Murgas tiene una pregunta para usted. Rubén. Doctora, yo ando en el metro. En el metro ya se ha prácticamente eliminado el uso de la mascarilla. Entonces, ¿debemos volver a usar la mascarilla en el metro? Sí, recuérdense que al flexibilizarse las medidas, ahora la pelota ha quedado del lado de todos nosotros, ¿verdad? No debemos bajar la guardia, ahora es el autocuidado. Aunque se haya quitado la obligatoriedad, usted quiere protegerse, protéjase, porque ahora no solamente eso protege contra el coronavirus, protege contra todos los virus respiratorios que en época lluviosa proliferan. Entonces, la mascarilla te va a proteger, pero ya es una decisión tuya, ya no la tenemos obligatoria, pero tú y sobre todo los que tienen mayor riesgo son los que más deben utilizar. Los que tienen familiares, adultos mayores o niños, también deben cuidarse, quizás no por ello porque no les tienen temor, pero sí para proteger a nuestros familiares. Si Dale, van a Pichel, dale, Pichel, tiene una pregunta, doctor. Es que vamos a hacerlo rapidito, sí, para sacarle provecho. Yo tengo una pregunta, buen día, sobre el tema de cómo va el proceso de vacunación. Quería saber si en cifras este año llevamos más población vacunada o menos de lo que hemos tenido en años anteriores y si creen que hay algún tema como estuvimos tan pendientes de las vacunas del COVID, la gente ya está como que, espérate, pero yo me acabo de vacunar 3 veces en el último año y medio, o si no han visto eso y de hecho la vacunación se está haciendo de forma masiva. Sí, la vacunación, vuelvo y repito, se están haciendo en todas las instalaciones de salud. Hasta el 29 de mayo se habían aplicado 438.403 vacunas. Pero eso es más o menos que años anteriores. Creo que es la pregunta de Dalia. Si eso es un buen número, es un mal número. ¿Cómo se califica ese número? Yo diría que tenemos que tratar de aumentar más. La gente como que no le tiene temor y no se va a vacunar. Entonces, nosotros esperamos
que aumente este número porque para nosotros no es suficiente, ¿cierto? Okay. Tenemos 438,000, es lo que se ha puesto. De esas les dije que 312,000 se aplicaron en el Ministerio de Salud y 126,000 en la caja. Sí. Hay que resaltar algo, las regiones con más personas vacunadas contra la influenza son la región metropolitana, que ha aplicado 54,682 dosis, Panamá Oeste, que también ha aplicado 47,159, y la región de Colón. Son las tres regiones que han aplicado más vacunas a las personas y esperamos que todas las regiones, pues también la gente acuda. Vuelvo, insisto, si no lo quieren hacer, no le tienen temor porque piensan que es una gripe leve, háganlo por sus familiares, lleven a su adulto mayor, lleven a sus niños, lleven a las personas con enfermedades crónicas a vacunarse. Esto es muy importante. Sí, doctora, pero una consulta. ¿Cuándo es el momento de llevar a alguien a un hospital? Porque yo he escuchado a muchas personas con hijos que me dicen que llegan y las instalaciones de salud están llenas y que nadie los atiende, pero, o sea, ¿cuándo es el momento para saber que hay que ir al hospital y cuándo no hace falta ir a un hospital? Un minuto, doctora. Un minuto. Los cuadros ustedes saben que son secreciones nasales, fiebre, dolor de cabeza y malestar general. Aquí es muy importante no automedicarse. Acudan a los centros de salud. Están llenos, lo que dice Camila, que están llenos. Ajá, o sea, ¿cuándo hay que ir? Sí, cuando estos cuadros se vuelven severos, que es que ya usted tiene fiebre, de repente la fiebre alta que no la puede controlar, tos, dificultad respiratoria, es muy importante que acudan. Pero aquí no hay que esperar tampoco a que las cosas estén tan graves para acudir, porque esa es a veces la diferencia entre la vida y la muerte, no esperar tener estos cuadros severos. Si usted tiene malestar y ya usted no se siente muy bien, acuda que le hagan el diagnóstico oportuno y el tratamiento oportuno. No vaya a trabajar, no mande a sus niños a las escuelas, no visiten adultos mayores, no visiten niños. Todas estas son acciones que nos ayudan a contener pues estos contagios. Pero sí es muy importante que acudan. Doctora, lamentablemente tengo un corte comercial. Le prometo que después del corte comercial retomamos el tema porque es de nuestro interés cumplir la misión como medios, como comunicadores, de advertir a la sociedad sobre este riesgo que se está presentando producto exactamente de la temporada lluviosa. Así que estamos hablando de la influenza aquí en su programa En Perspectiva, un programa para la gente inteligente. Esta mañana nos distingue con su participación la doctora Melba Cruz. Ella es directora general de salud del Ministerio del MINSA. Y la verdad es que la información que nos está dando es jugosa, pero recalcar, uno, que la influenza no es una gripe normal. Eso es importante. Segundo, que hay lo que se llama los cuadros respiratorios. ¿Y cómo se manifiesta la influenza? Bueno, a través de fiebre, tos, dificultad respiratoria. Son algunos de los cuadros de la influenza, ha dicho la doctora Cruz. Camila, usted tiene una pregunta. Adelante. Oh, no, Dalia la tenía. Dalia, ok. Sí, yo tengo una pregunta, doctora. Dado que gran porcentaje de la población panameña estuvo afectada por COVID en los últimos años, quería saber si hay alguna relación entre haber tenido COVID y posibilidades de tener un cuadro más severo de influenza, si está eso, ya sea en adultos mayores o en niños. No sé si tienen esa data. Sí, mire, son virus diferentes, comportamientos diferentes. Recuerden que el coronavirus es un virus que para nosotros fue nuevo. El comportamiento del mismo virus para nosotros era algo que eran inesperadas, ¿verdad? Todas las cepas que iban saliendo nuevas, los síntomas cambiaban, todas estas cosas, pues con el coronavirus nos costó un poquito más. También pues la contagiosidad fue a nivel mundial y todo, pero no el que tú hayas tenido COVID no tiene nada que ver ni te va a afectar nada con los otros virus. Los otros virus también están haciendo su trabajo, contagiando a la gente
y igual la respuesta va a depender de muchas cosas, ¿verdad? Va a depender del estado de salud de la persona, de su inmunidad, de la cepa que se contagie. Esas son las cosas que más que todo van a tener, ¿verdad? Que ver con si el cuadro sea o no severo, no tanto si te contagiaste o no por COVID o no. Hay gente que les dio las COVID y las 2 veces les dio leve, y hay gente que les dio y les dio fuerte, pero son diferentes factores. No tienen relación, todos estos virus están circulando. Tenemos el virus de la H1N1, H3N2, el virus sincitial respiratorio, el adenovirus, el parainfluenza, todos los virus están circulando. Ahorita, el que hemos visto este aumento, que todavía está dentro de lo que esperado, ¿verdad? Pero que no hay que esperar a que haya más casos y que se compliquen y que los lleven a la muerte. Como bien ustedes saben, tenemos 2 casos. Hay dos muertos por COVID, ¿no? 2 muertos por COVID. No, por influenza. No, por influenza, que son los que le decimos que estamos pues estudiando si tenían algunos factores concomitantes, sí. Doctora. Gracias a Dios por coronavirus en las últimas semanas no hemos tenido defunciones, ¿no? Pero sí tenemos estos 2 casos de influenza. Pero doctora, permiso, la positividad el mes de abril fue del 4.9%, pero los números de ustedes, de los que han avanzado, usted dice que en mayo subió a 10.3% la positividad. Sí. La última semana 10.3 ha subido. Recuerden que un mensaje al respecto acerca de ese incremento, doctora, se duplicó. Sí, eso puede tener mucha explicación. El que acude a hisoparse es porque tiene el síntoma. El que lo tiene leve o el que no tiene síntomas no va. Entonces, al tener esa cantidad de pruebas y que todo el que va es positivo, por eso es que de repente aumenta, ¿verdad? Pero sí tenemos que tener claro que estamos en época lluviosa, que los virus están circulando y que ahorita pues tenemos 10.3. Tenemos que reforzar nosotros mismos nuestro autocuidado, nuestras medidas de bioseguridad para poder protegernos nosotros y proteger a nuestros grupos familiares vulnerables. Oiga, doctora, yo quiero reiterar el tema del anuncio que ha hecho el MINSA de la vacunación masiva con dosis bivalentes, ¿no? Explíquenos a nuestra audiencia el concepto de la dosis bivalente, y que además de eso, pues se le va a aplicar con mucho interés a unos 6.000 menores de edad, edades entre 6 meses de nacido y 4 años. Doctora, vamos a reiterar en eso, por favor. Primero, sí. la figura de dosis bivalentes, ¿en qué consiste y cómo se va a manejar en este caso con más de 71.520 vacunas que han llegado, han recibido ustedes, y 6.000 serán para menores de edad? Sí, inicialmente cuando empezamos el proceso de vacunación, la vacuna que se utilizaba, estamos hablando de COVID, recuerden, era monovalente, que solamente protegía, ¿verdad?, contra el virus originario cuando inició la pandemia. Las vacunas fueron evolucionando y ahora pues se ha fabricado y tenemos nosotros desde hace ya varios meses la vacuna bivalente. Acaba de llegar para este grupo de edad. ¿En qué consiste la vacuna bivalente, doctora? La vacuna bivalente nos protege no solamente de la cepa originaria, sino también de la Omicron, que es la que está circulando, ¿verdad?, mayoritariamente en nuestros países. Entonces, nos protege de la anterior que teníamos, ¿verdad?, la vacuna antes, de la cepa original y de la cepa actual, que es la Omicron. Esta vacuna, igual que la primera, pero esta cubre más, es segura, nos protege de no tener casos severos y nos protege también después de llegar y evolucionar hasta la muerte. Porque hace años Panamá fue azotada por una pandemia de influenza, doctora. Fue en el año 2009, me dijo usted, ¿no? Así es. De la forma como se atacó en aquel momento con la manera como se va a atender en este caso, ¿cuál es la diferencia, doctora? Sí, las medidas siguen siendo la misma. Vacunación masiva, siempre hemos tenido la vacuna disponible. Lo que tenemos es
que acudir a vacunarnos. Las vacunas son gratis, son seguras en todas nuestras instalaciones de salud, son gratuitas. Y lo otro, las medidas de bioseguridad. Estas son las dos estrategias más importantes. Las medidas de bioseguridad, lavado de manos frecuente, la etiqueta respiratoria, mantenernos alejados si tenemos síntomas respiratorios, quedarnos en casa, utilizar pañuelos, no ir a lugares donde hay aglomeración. Esas son las medidas que siempre hemos aplicado, ¿verdad? Ante aumentos de los casos que siempre son en tiempo de lluvioso, ¿verdad? Pero ahí entonces cada uno tiene que cumplir su parte. Nosotros ofrecemos la vacuna, nosotros damos los lineamientos, pero la población también tiene que poner de su parte y cumplir, ¿verdad? Con esto, ir a vacunarse, llevar a nuestros niños, llevar a nuestros adultos mayores, es una responsabilidad de todos, cuidarnos, el uso de mascarilla, aunque se diga que en el metro ya no es obligatorio, pero yo me quiero proteger y quiero proteger a mi familia, yo voy a seguir utilizando mi mascarilla. Doctora Melba Cruz, directora general de salud, no sé si quiere algún mensaje final o le damos las gracias a usted por participar esta mañana. ¿Algún mensaje en particular para cerrar su intervención? Sí, agradecerles a ustedes esta oportunidad que siempre nos brindan y recuerden vacunarse, ustedes, todo el mundo, los grupos vulnerables y seguir con las medidas de bioseguridad, no visitar a adultos mayores ni a niños si están con síntomas respiratorios. Si tienen síntomas respiratorios, acudan a las instalaciones de salud, a hacerse el diagnóstico oportuno, el tratamiento oportuno y aislarnos, ¿verdad?, del resto de la gente. Muy bien, doctora Melba Cruz, muchas gracias por sus valiosos aportes. Esperemos que nuestra audiencia inteligente preste mucha atención a los conceptos vertidos por usted en este programa. Se agradece su participación, doctora. Muchas gracias a ustedes. Que tenga un buen día. Igual a ustedes. Hasta la próxima. Bueno, amigos de En Perspectiva, Camila, Dalia, Rubén, hay una situación provocada por la sequía. Y la sequía está azotando muchos países, incluyendo los Estados Unidos. Ya escucharon ustedes la noticia que está en primera plana hoy del New York Times, que dice que se ha limitado la construcción de edificios y casas en Phoenix, en Arizona, por falta de agua subterránea. Eso está ocurriendo igual, situaciones se están dando, por ejemplo, en California y otros sitios de los Estados Unidos, y ni hablar de América Latina. Entonces, la diferencia es que nosotros tenemos un canal de Panamá que ha anunciado la ACP, como se le conoce, que la sequía va a continuar y que van a tener que decidir si limitan o no los tránsitos o los bajan de 36 a 28, es lo que está diciendo, estoy hablando de embarcaciones, bajarla, y eso va a tener una repercusión porque recordemos que la última sequía que afectó a nuestro país fue en el año 2019. Entonces, este tipo de medidas de la ACP impactan también en los ingresos por peajes, porque se tiene que tomar restricciones de calado. No sé qué opinión le merece a Dalia, a Camila o a Rubén lo anunciado por la ACP. Adelante, Dalia. Sí, bueno, de hecho, la ACP puntualmente sobre el mes de mayo dijo que ha sido el mes más seco para el canal desde 1950. Estamos hablando que son muchos años desde que se veían estos niveles de sequía. Y creo que es un tema del que capaz no se está hablando tanto, sino que escuchamos a la ACP hablar de eso, pero a nivel nacional no parece ser un tema de verdadera preocupación, y me parece que es extremadamente importante el tema de que si se tiene... Y también refleja, muchas personas están llamando la atención que estamos hablando de emergencia ambiental, una sequía, que si vamos a tener que sectorizar el agua u otros temas, y sin embargo, ¿qué hace el gobierno? Aprueba el proyecto de Cerro Quema, que es un proyecto que hace mucho tiempo estaba ahí dando vueltas, pero no procedía. Y justo en estos momentos de crisis, deciden que es buen momento de aprobar un proyecto como Cerro Quema. ¿Sabes qué? Yo insisto en que hay una competencia de disparates. No puedo terminar de entender, amigos oyentes de este programa En Perspectiva, por qué de una manera entusiasta estamos aplaudiendo, pero caminando de espaldas hacia el abismo. El mundo, la tendencia es exactamente la protección de los recursos naturales,
la protección del agua. Y adivinen qué, en Panamá insistimos en la práctica del desarrollo de la minería sin los controles adecuados en este país. Vamos a ampliar de eso porque creo, y estoy de acuerdo con Camila, que como que no miden. Es que no somos congruentes, no somos congruentes. Y sí nos falta, pienso yo, mayor creatividad en pensar en cómo vamos a solucionar estos temas o mayores recursos para hacerlo, porque aún en tiempos normales hay gran parte de la población, 8% de la población según el censo, que no tienen acceso a agua potable de forma regular, y esto solo se va a empeorar si seguimos descuidando nuestras fuentes hídricas, si seguimos contaminando los pocos recursos que tienen algunas personas para tener acceso a los mismos, si no pensamos en alternativas a tiempo, porque nos va a pasar como lo de Panamá Oeste, que ahora van a ampliar en 20 millones de galones bueno, no recuerdo cuánto es, pero que van a ampliar la capacidad de la potabilizadora para cuando eso esté listo, ya vamos a necesitar 20 más. O sea, todo lo hacemos tarde, a todo reaccionamos. Mira, aquí en Panamá yo solicito a los gobernantes que miren con mayor intención, pero sobre todo con mayor responsabilidad, el tema del calentamiento global y el impacto que eso está teniendo en el planeta, pero sobre todo aquí en nosotros, porque la temperatura me está afectando cada vez más. Los calores que estamos nosotros sintiendo, que somos víctimas, invita a una reflexión acerca de la imprudencia en insistir en la minería en Panamá cuando hay la necesidad y la responsabilidad de cuidar nuestros recursos hídricos y cuidar nuestros bosques tropicales, que son la envidia del resto del mundo. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Bueno, amigos, la historia de nuestra democracia ha vivido múltiples y agrias y ásperas experiencias, porque con el arribo de cada gobierno siempre traen como una caja de sorpresas detrás. Pero en los últimos tiempos estamos viendo que el tema de la minería no ha sido llevado al escenario de un debate público donde hayan polémicas, donde se discuta el tema, que esté por encima del oportunismo coyuntural que hemos sido víctimas hasta ahora. Entonces, estoy viendo que resucita el macabro fantasma de la minería ahora en Cerro Quema. Eso hay que pensarlo muy bien. No, y justo también después de que esta misma administración puso en marcha el Pacto del Bicentenario, y una de las peticiones que salió del Pacto del Bicentenario por parte de la población, y que tanto se ha jactado el gobierno, que la idea era escuchar a la gente y tener un plan basado en las necesidades de la gente, era una moratoria minera. O sea, la población dijo, no a través de un referéndum, pero una de las peticiones del pacto, de los compromisos, era una moratoria minera. Mira, y ellos son los que aprueban un proyecto. Sí, el punto más grave es que el impacto de la minería va a ir surgiendo conforme pase el tiempo, los días, los meses, los años. Vamos a notar, hay denuncias del control que tiene Minera Panamá en áreas del interior de la República, donde se ha señalado por parte de los mineradores la cantidad de venas líquidas de agua que ha sido contaminada por esta empresa, pero no gastan, yo diría que ellos invierten tanto dinero, millones de dólares en publicidad, en campañas, en comentarios a favor de la minería en Panamá. Millones son los que se invierten, que pretenden neutralizar el llamado de atención en un mundo, un planeta cada vez más maltratado, precisamente por el concepto del mercantilismo. El dinero está por encima del sentido común y de la vida humana. Entonces eso me preocupa porque tenemos otro factor, además, en cuanto al tema de la acumulación de gases en la atmósfera, que es una realidad. Los hidrocarburos, hay tantos factores que conspiran. La radiación solar, miren, amigos, si no se han dado cuenta, algunas personas que se dedican a promover la minería, en el área de Azuero tenemos un desierto. Está Acatama en Chile. Bueno, Panamá tiene también su desierto. Estamos claros, ¿no? Así que hay que evitar este tipo de situaciones que después nos vamos a lamentar. Camila, adelante.
quería aprovechar también para comentar que ayer se sancionó o ya publicaron en Gaceta Oficial el decreto que tanto peleaban los bomberos, que es el que incluye el plan, ya les digo cómo se llama, el plan para la recuperación de la carrera bomberil y la reorganización de la estructura jerárquica del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, que había habido una serie de protestas, había dado una negociación, me imagino que se hizo este plan, pero los bomberos seguían en las calles porque el mismo no había sido formalizado. Bueno, ya ayer, ya esto es un decreto existente y ya supuestamente no va a haber más protestas al respecto. Y básicamente el decreto establece un plan para honrar los compromisos que había de ascensos, etcétera, y de temas de organización de la entidad. Pero me gustaría usar ese ejemplo. Pero un paréntesis. No, yo estoy de acuerdo que los bomberos tenían razones para protestar. No estoy de acuerdo con que hayan utilizado los carros bomba para hacerlo. Al final esos son recursos del Estado y eso es algo que no se debe permitir. O sea, el día que proteste, las personas de la autoridad de aseo no pueden usar los camiones de basura para protestar. Son del Estado. Y el día que quieren protestar, las personas del Ministerio de Ambiente no pueden usar los pick-ups del Ministerio de Ambiente para protestar. Eso sí es una línea que me parece importante que se respete. Habiendo dicho eso. Permiso, pero en el caso de los camioneros recientemente, el gobierno se caracterizó y logró poner orden en la sala, ¿no? Pero es que esos volquetes no son de recursos públicos. Los camiones... Yo sé, pero estoy citando el hecho de que cómo se protesta en Panamá afectando a terceros injustamente. No, yo no estoy hablando de esa parte. Yo estoy hablando del uso de recursos del Estado dentro de las protestas. Eso no. De por sí tenemos pocos camiones, están destartalados, no los utilicen para protestar. Pero sí me gustaría usar el ejemplo de los bomberos para destacar un punto importante, y es que el gobierno, a menudo, porque esto es una historia de no acabar, las personas protestan porque las vías oficiales para hacer sus reclamos conocidos no les están funcionando. Entonces, protestan en las calles. El gobierno sale a decir, vamos a sentarnos en una mesa a diálogo, palabra más importante. Dialogan. El gobierno se compromete a algo y han pasado 6 meses y no lo cumple. Eso es un problema. Lo ha hecho con las enfermeras, que les prometieron pagarles unas horas extras, no me acuerdo qué es lo que era, y después tenían que seguir saliendo. Si el gobierno se sienta y se compromete algo con alguien, lo tiene que cumplir. Eso, porque ese jueguito que cargan siempre, me parece que ya tienen que descubrir que no funciona. Y lo único que hace es agraviar a estos grupos, que de por sí ya tienen sus molestias, y siguen causando estos malestares para la gente. Entonces, cuando la gente va y dice que ¿por qué otra vez me están cerrando la calle? Bueno, también hay que ver que si el gobierno se comprometió algo hace 6 meses y no lo está cumpliendo, ¿qué otra opción le queda a la gente que salir a cerrar la calle? No hacen buena la palabra empeñada. El problema es ese. No hacen buena su palabra, pero por otra parte, en muchas ocasiones lo que están haciendo es que mandan funcionarios que llegan con bidones de gasolina. Son personas expertas en crear incendios en lugar de resolverlo. Diga, Dalia, adelante. Y eso va de la mano con lo que mencionaba Camila hace un rato, de que el gobierno solo reacciona a todo. En vez de picar por delante y decir, vamos a sentarnos, vamos a cumplir con lo que prometimos, el gobierno espera a que se den cuenta que no están cumpliendo, se organicen para ir a la calle, vayan a la calle, cierren y después reaccionan con, bueno, entonces sí vamos a hacer con lo que nos comprometimos. O sea, es esta constante cosa de que estamos actuando tarde, esperamos para hacer las cosas. No, y si no quieren pagar, entonces no pongan a la gente a trabajar en ciertas cosas. Por ejemplo, si no les quieres pagar los turnos extras a las enfermeras, contrata más enfermeras para que las que están no tengan que hacer turnos extras, igual con los médicos. Si después no quieres estar pagando sobresueldos en XY, entonces contrata más gente. Bueno, que de por sí ya tenemos un problema de planilla, entonces es una o la otra. Pero si las personas trabajan y cumplen lo que dice su contrato o lo que dice la ley, a lo que tienen derecho, lo siento, gobierno, lo tienes que pagar. El MEF lo tiene que soltar el dinero. Es así. Y si te comprometiste con una empresa que si te prestaba un servicio, le ibas a pagar tanto, págale. La deuda del gobierno con el sector privado
Y con el sector privado suena de que, ay, con los grandes bancos, con las grandes empresas, no, porque al final eso es lo que paga el salario de las personas que después están cogiendo el metro en la mañana. Si el gobierno se compromete a que va a pagar por un servicio, que pague. Tantos de los problemas, o sea, hay una falta de liquidez y en parte es por deudas que existen y personas a las que les deben turnos de hace 6 meses o porque trabajaron 30 horas un fin de semana hace 6, 8 meses. Eso es un desorden que también se tiene que arreglar. Y eso no va a quebrar al Estado. Simplemente tienen que cumplir mejor con sus compromisos. Y si no pueden cumplir, no los adquieran. Mira, el problema aquí es que cada partido que llega al poder llega con sus amigotes. Llega con los compadres, los amigos de tragos, los familiares a gobernar. Y el problema es que en muchos casos cuando los funcionarios son ineficientes, ¿sí? Cuando no llenan las expectativas, se crea un problema. Porque el presidente, si los va a despedir, pierde un funcionario y pierde un amigo. Entonces, aquí, ojalá que a partir de 2024 se utilice un criterio distinto porque es harto sabido que en este gobierno, como en gobiernos anteriores, hay gente que son patéticamente incapaces. Incapaces. Y son desvergonzados porque no aceptan eso y son unos caraduras. Entonces es muy fácil. Esto es un ejercicio simple. Somos testigos de quiénes son los incapaces. Pero ¿saben qué? Ahí están colgados, ¿ok?, del cargo y son casi que inamovibles algunos, yo me imagino. No, pero esto pasa todos los días. ¿Ustedes no recuerdan hace unos meses que pasó con el tema de los tanquecitos de gas? Que las empresas de gas decían, oye, el gobierno me debe no sé cuántos millones del subsidio de gas. Entonces estaban diciendo que ya no vamos a hacer tanquecitos de gas de 25 libras. Son de 25, creo. Ya no lo vamos a hacer porque el gobierno no nos está pagando. ¿Y saben qué? Yo estoy segura que hay gente que decía, oh, no, ¿qué voy a usar para cocinar en mi casa? Pero al mismo tiempo, o sea, si el gobierno se compromete a que va a brindar un tanquecito de gas a tal precio, tiene que estar dispuesto a pagar ese subsidio por el precio o poner limitaciones o reducir. Pero no puede esperar que la gente siga prestando servicios, que empresas y personas naturales que trabajan para el Estado sigan prestando servicios que no están dispuestos a pagar. O que después van a tener que estar mendigando en la calle para que les paguen. Oye, tenemos que irnos.